insuficiencia renal aguda. Es importante, jóvenes, antes de entender esta clase, recordar las funciones del riñón. Toda esta semana estamos vivenciando al riñón como un órgano muy importante en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿De acuerdo? Acuérdense lo muy importante que es tener un balance neutro. La cantidad de agua que se ingiere tiene que ser proporcional al agua que se da excretar en la orina, ¿no es cierto? Hemos recordado lo importante de mantener a través de la función renal la homeostasis, la concentración de agua y electrolitos adecuada. Hemos también revisado cómo a través de la función renal se mantiene la osmolaridad de la sangre. También hemos revisado que el riñón tiene entre sus funciones la regulación del equilibrio ácido-base. A través del riñón se excretan productos metabólicos y sustancias de desecho, se regula la presión arterial, el riñón también participa, aunque en menor grado que el hígado, en la gluconeogénesis, interviene en la regulación de la eritropoiesis con la eritropoyetina y la regulación de la vitamina. Si usted recuerda esto, va a ser muy fácil entender cuando hay una falla aguda de la función renal, se alterará la regulación del equilibrio electrolítico, la homeostasis. El paciente entrará en oliguria, habrá una concentración de los solutos, se incrementará la osmolaridad, habrá acidosis o alcalosis en la insuficiencia renal aguda. Si se altera la regulación del equilibrio ácido-base, se van a acumular los ácidos. Entonces el paciente podrá estar en acidosis. ¿Qué va a pasar con el potasio si no se puede eliminar? ¿Va? Elevarse, vamos a estar con hipercalemia. Los productos metabólicos, sustancias de desecho no se van a eliminar. El paciente estará en uremia. El paciente con insuficiencia renal por la activación de la renina angiotensina aldosterona tendrá hipertensión, puede tener riesgo de hipoglucemia, anemia y alteraciones de la regulación de la vitamina, ¿no? Aunque el problema de la anemia no se da en la insuficiencia renal aguda, sino en la insuficiencia renal crónica. Pero esto es a modo de recordar, ¿de acuerdo? Hay muchas definiciones propuestas para la insuficiencia renal aguda, pero las definiciones son muy sencillas. Insuficiencia renal aguda se define como la caída brusca de la tasa de filtración glomerular, que tiene dos parámetros. Uno, ¿cómo sé que hay una caída brusca de la tasa de filtración glomerular? Se va a incrementar la creatinina. Cuando usted tiene un paciente que incrementa su creatinina sobre un nivel basal, incrementa un 0.3 miligramos por ciento, ya podríamos decir que hay un incremento de esta creatinina y el paciente puede estar haciendo insuficiencia renal aguda, o también a través del flujo de orina, ¿no es cierto? Cuando hay un flujo de orina de 0,5 mililitros por kilo por hora, o sea, menos de esta cantidad, por más de 6 horas ya podríamos estar hablando de una insuficiencia renal aguda. Jóvenes, la historia es la siguiente. La insuficiencia renal aguda no se da sino en el contexto de un paciente grave. Vamos a imaginarnos un paciente que está en un cuadro de un shock séptico, presión baja, hipovolemia, gravemente enfermo. Y cuando el paciente ingresó a la emergencia tenía una creatinina, vamos a hacerlo didáctico, 1. Y este paciente está muy grave y de repente pasamos la visita y sigue el paciente grave, hipotenso, ya no tiene creatinina 1, sino tiene 1.5. En un día se elevó 0.5.
Al tercer día ya no tiene 1 ni 1.5, tiene 1.8, va increciendo. ¿Qué diría usted en ese paciente que tenía una creatinina 1 y a las 72 horas tiene una creatinina de 1.5, 1.8? Hay un incremento, ese es un paciente que probablemente tenga una insuficiencia renal aguda. Está incrementando su diuresis. ¿Cuál es el otro parámetro? La diuresis. Generalmente jóvenes, la enfermera nos dice, doctor, su paciente no ha mencionado. O usted ve el balance. ¿Cuánto esperaríamos que un paciente promedio miccione? ¿Cuánto esperaría más o menos usted que un paciente miccione? Por día. Promedio 1 litro, otros 800, 1500, ¿no? Pero si ya le dicen ha orinado 500, ha orinado 400, ¿cómo se llama eso? Orina. Uno dice 400, otro dice 500, señores. Hay que ser prácticos. Menos de 500 ya es una orina. Ese paciente que lo hemos visto grave, hipotenso, con un shock séptico, que va elevando su creatinina 1, 1.5, 1.8, 2, y que el diuresis va disminuyendo, ¿qué cosa tiene ese paciente? Una insuficiencia renal aguda. ¿Aguda por qué? Porque se instala en días, de 1 a 7 días es agudo. Insuficiencia renal, ¿por qué? Porque al elevar la creatinina, ¿qué está pasando con la filtración glomerular? A más creatinina, menos filtración glomerular. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando un riñón va haciéndose insuficiente? En la gran mayoría de los casos, vamos a tener el problema de la oliguria, ¿no es cierto? Y obviamente, si usted tiene un paciente grave, tenemos que medir diuresis oral, y si tiene menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no es cierto? Eso es un paciente que está haciendo insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se diagnostica? Aumento de creatinina, disminución de la diuresis. Para reiterar, hay una reducción brusca en horas o días de la función renal con disminución de la filtración glomerular. Y en el paciente en la cual hay un colapso de la función renal, se va a producir acúmulo de productos nitrogenados, urea y creatinina, y habrá una pérdida de la capacidad de regular la homeostasis. Equilibrio ácido-básico electrolítico. El paciente con insuficiencia renal aguda, cuando ya está establecido, va a tener acidosis, va a tener hipercalemia, ¿de acuerdo? Se puede asociar una disminución de la diuresis, hasta un 40% de los casos no cursan con poliuria. Incluso podría coexistir poliuria, pero son los casos menos. Usted como alumno debe grabarse que la insuficiencia renal aguda, en su primera etapa, la más frecuente son poliurias, ¿ya? Eso es importante. Se presentan hasta un 5 al 30% en pacientes hospitalizados. ¿Muy bien? Es importante que usted sepa que una insuficiencia renal aguda es un fracaso de la función renal en días, horas o días, hasta un 7 días. Se incrementa la creatinina en un 0.3% en basal, ¿no? Y hay una disminución de la diuresis. Se clasifica en prerrenal, renal o posrenal. La insuficiencia renal aguda va a ser prerrenal cuando hay disminución del volumen. Si yo debo tomar 1 litro de agua y no me dan agua, y tengo una pérdida gastrointestinal y no la repongo y tengo una hipovolemia, cuando hay hipovolemia, ¿qué va a haber? Hipoperfusión renal. Si tu riñón se hipoperfunde, vas a tener daño renal, agudo, prerrenal. Tienes oliguria y cuando el riñón no funciona, ¿qué pasa? Se va a elevar la creatinina. Y si se eleva la creatinina, cae la función glomerular. Prerrenal, cuando hay hipovolemia, gran deshidratación. Acá hay una colega de ustedes que va a ser cirujano plástico, que ve un paciente quemado. Un paciente quemado pierde gran cantidad de proteínas y de líquidos. Este paciente se va a chocar.
Acá hay alguien que va a ser infectólogo. Cuando vean una emergencia, una diarrea coliforme, no es esa diarreita de 500 centímetros cúbicos, puede tener una diarrea de 3, 4 litros. Ese señor se va a ser un shock. Si no le repones la cantidad de líquido, no es cuestión de ponerle un suerito a 20 gotas, no, tienes que ponerle solución salina con vía central y 3, 4 litros de acuerdo a lo que necesitas. Si no se hidrata bien, ¿qué va a haber? Hipovolemia, hipoperfusión renal y insuficiencia renal prerrenal. ¿Cómo sé que es prerrenal? Porque ¿qué pasa con la creatinina? Va incrementándose, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la diuresis? Va disminuyendo. Prerrenal. Cuando ya hay un daño renal intrínseco, cuando ya ese riñón se ha dañado por isquemia, por una sepsis, se ha dañado por el uso de los antiinflamatorios, se ha dañado por una enfermedad reumatológica, un lupus eritematoso, que ha producido una insuficiencia renal rápidamente progresiva, el riñón se va a dañar. Entonces, cuando ya hay un daño renal, se llama insuficiencia renal aguda renal o intrínseca. Pero el tercer nivel es, el paciente está bien hidratado, la presión está normal, no hay hipoperfusión. Este riñón está bien, estructuralmente. Tenía una buena urea, una buena creatinina, su tamaño renal estaba óptimo, 12 centímetros, pero le informan que orina cada vez menos y que está elevando su creatinina. Además le dicen, el paciente tiene un globo vesical. Cuando usted le dice oliguria y globo vesical, ¿qué están pensando? Ustedes son expertos semiólogos del abdomen. Hay un globo vesical, ¿qué pasa? Hay una obstrucción. Pacientes que tienen estenosis, ¿no es cierto?, a nivel de la uretra, pacientes que tienen hipertrofia prostática, pacientes que tienen tumores. Cuando hay obstrucción de la orina, ¿qué pasa con la vejiga? No hay que ser genios, se dilata. Y cuando una vejiga se distiende, clínicamente, ¿cómo lo evalúas? Globo vesical, ¿no es cierto? Ya, sigue tapado el paciente. ¿Qué va a pasar? Ya se dilató la vejiga. ¿Qué más se va a dilatar? El uréter, ¿no es cierto? Y si se dilata el uréter, la pelvis renal, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión. Entonces, todo este incremento de presión de la vejiga, del uréter, de la pelvis renal va a afectar el funcionamiento renal. Y podríamos tener una falla renal postrenal. Cuando hablamos de hipovolemia, hipoperfusión, hablamos de insuficiencia prerrenal. ¿Está claro? Cuando hablamos de daño intrínseco del riñón, sea por infecciones, por problemas vasculares, por problemas inflamatorios, cuando se daña el riñón, es una insuficiencia renal intrínseca. Pero cuando hay un fenómeno obstructivo, se llama insuficiencia renal postrenal. Creo que no es difícil. Prerrenal, hipovolemia. Renal, daño renal intrínseco, y postrenal es cuando hay un factor obstructivo, ¿no? Y esta es una lámina muy bonita. Esto sí lo voy a resaltar a los chicos. La insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal en el 60 o 70% de los casos, es la más frecuente. Pregunto, ¿la prerrenal es reversible o no? Si yo hidrato fuertemente al paciente y le levanto la presión, mejoro la diuresis y revierto mejoro la función renal, la disfunción renal. La renal intrínseca es entre un 25 o un 40%. Ya hay un daño renal intrínseco. También es reversible, pero con el tiempo. ¿Ya? La insuficiencia renal aguda, en su gran mayoría de los casos, es reversible. Es un 25 a 40% de los casos. ¿Qué vamos a ver más nosotros en nuestro quehacer médico? Las prerrenales. La intrínseca puede ser por daño tubular de las células tubulares, por nefritis intersticial aguda o por glomerulonephritis. En las
insuficiencias renales intrínsecas por daño de células tubulares tenemos la isquemia y la inflamación, los pacientes con sepsis, los pacientes operados, los pacientes que tienen hipoperfusión. En las emergencias, en unidades de cuidados intensivos, vamos a ver muchos pacientes con isquemia, con procesos inflamatorios que producen daño de las células tubulares y una insuficiencia renal aguda intrínseca. Las glomerulonefritis agudas y las nefritis intersticiales también nos pueden dar daño. Y la menos frecuente es la insuficiencia renal tubosa, ¿cierto? También se ve el volumen urinario, tenemos una insuficiencia renal aguda no oligúrica, así más de 400 mililitros por día. Hablamos de una insuficiencia renal aguda oligúrica cuando está en a 400 mililitros por día. Ojo, si usted tiene posibilidades a través de enfermería de hacer un monitoreo horario, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora es dato orientador a insuficiencia renal, y hablaremos de una anuria cuando el paciente es menos de 100 mililitros por hora. Las causas, algo hemos esbozado, ¿no? Las causas, algo hemos esbozado. En la prerenal tenemos la hipovolemia. Pacientes con hemorragia, una hemorragia gastrointestinal, si no se corrige prontamente la volemia, ¿qué va a pasar? Hipovolemia, hipoperfusión, daño renal. ¿Pero cómo? ¿No se ha muerto de hemorragia? No, ha hecho una insuficiencia renal aguda. 2. Las quirúrgicas postparto también. Las pérdidas digestivas, vómitos, diarreas severas, las pérdidas renales, el uso de diuréticos, la cetocidosis diabética, la gran deshidratación, la diabetes insípida, la insuficiencia suprarrenal. Pacientes que tienen secuestro de líquido en el tercer espacio, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, hipolinemia. Todo lo que tenga hipovolemia va a ser causa de insuficiencia renal aguda prerenal, ¿no es cierto? También cuando hay disminución del gasto cardíaco, una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El gasto cardíaco está disminuido. Si hay una disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión renal. Y si hay hipoperfusión renal, hay daño, ¿no es cierto?, de riñón, glomerular, tubular y insuficiencia renal. También en pacientes con insuficiencia renal aguda, postinfarto, taponamiento cardíaco, arritmia, cerebro pulmonar masivo, hipertensión pulmonar, el uso de vasodilatadores, cuando hay vasodilatación periférica, en los pacientes con sepsis, sobre todo con shock séptico, anafilaxia, uso de antihipertensivos en gran cantidad, anestesia. Vasoconstricción renal en la hipercalcemia, el uso de norepinefrina, ciclosporina, flotenicil B, pacientes con cirrosis y ascitis severa, va a haber un gran secuestro de líquido en el tercer espacio y puede haber hipoperfusión y vasoconstricción renal con la posibilidad de insuficiencia renal. Y también el uso de inhibidores de prostaglandinas antiinflamatorios y los IECAS pueden predisponer también a la insuficiencia renal. Pero la insuficiencia renal aguda prerenal es fundamentalmente por hipovolemia e hipoperfusión. ¿De acuerdo? La etiología renal parenclimatosa o intrínseca, hay un término que debemos conocer. Se produce lo que se denomina daño renal. En la prerenal, la fisiopatología es la hipovolemia y la hipoperfusión. Aquí es el daño renal. La necrosis tubular aguda, hay lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. Puede haber una lesión glomerular por las glomerulonefritis agudas y rápidamente progresivas, la hipertensión maligna, las vasculitis, el síndrome hemolítico, la fístula trombocitopénica trombótica, la toxemia del embarazo, la esclerodermia, lesiones tubulointersticiales, reacciones alérgicas a fármacos, infecciones, lesiones de grandes vasos, obstrucción de arterias renales. No he visto esa agresión, ¿no? En la insuficiencia renal, ¿qué cosa hay? Hay un daño renal intrínseco. Necrosis tubular aguda, donde hay lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. Una lesión glomerular,
las glomerulonefritis agudas, las rápidamente progresivas, la hipertensión maligna, la vasculitis, el síndrome hemolítico, la cultura trombótica, la leucemia, la esclerodermia, o afecciones que dañan el tubo intersticial y los grandes vasos, reacciones alérgicas a fármacos, infecciones, obstrucción no arteriosclerótica de arterias renales. Aquí hay un daño intrínseco, ¿de acuerdo? Y la postrenal, donde hay un componente obstructivo, se llama postrenal u obstructiva, lesiones extrarrenales de los uréteres de la pelvis, cálculos, tumores, fibrosis, a nivel de vejiga, litiasis, coágulos, tumores, prostatismo severo, vejiga neurogénica, o a nivel de uretra, estenosis o la fimosis severa, o lesiones intrarrenales de procesos cristales, coágulos, cilindros, nos pueden dar uropatía obstructiva. Cuando usted le pregunte, ¿el paciente tiene insuficiencia renal? Sí. ¿Cómo sé que tiene insuficiencia renal? Generalmente tiene elevación de creatinina, oliguria y una alteración de la filtración glomerular. ¿Qué categorías conocen? Ya como expertos ustedes. Prerrenal, 2 puntos, hipovolemia y hipoperfusión. Renal, daño renal intrínseco, vascular, glomerular y intersticial. Y la postrenal cuando hay un factor obstructivo. ¿A qué nivel? Uretra, vejiga, uréteres y a nivel también del mismo uretra. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la fisiopatología, esta laminita, estudienla por favor con bastante detenimiento, ¿no? Esta es una nueva adaptación, esta es para los que vienen a la clase. No voy a dejar a la laminada, ustedes revisen. Es muy sencilla, jóvenes. Puede haber una lesión renal aguda prerrenal, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, cuando hay deficiencia de la autorregulación renal, cuando hay uso de los antiinflamatorios, el ILC, la ciclosporina, ¿cierto? Todo lo que produzca hipovolemia, hipoperfusión, insuficiencia renal crónica. Puede haber intrínseca o postrenal. ¿Qué es la postrenal? Donde hay obstrucción del cuello vesical, de la pelvis, de los uréteres, ¿cierto? Y la vía de la insuficiencia renal aguda intrínseca, las glomerulopatías, las tubulopatías y los coágulos vasculares, ¿cierto? Este paciente que tenía un shock séptico hace hipoperfusión renal. Inicialmente puede hacer una insuficiencia prerrenal de repente porque está con hipoperfusión, pero si usted lo hidrata adecuadamente pero no levanta la presión arterial, esta insuficiencia con hipoperfusión se convierte en una necrosis tubular aguda, ¿no? Y el paciente ya tiene una categoría de insuficiencia renal aguda, renal intrínseca. En la necrosis tubular aguda hay lesión isquémica y tóxica de las células, ¿cierto? Los túbulos, hay filtración retrógrada, lesión tubular, obstrucción, y el paciente, ¿cómo se va a manifestar, jóvenes? Esto se ve en el laboratorio, en la fisiopatología. ¿Cómo se manifiesta un paciente con necrosis tubular aguda? Elevación de la creatinina, disminución de la tasa de filtración glomerular, y esto es político, ¿de acuerdo? Y eso es igual acá, las bonitas, habría que revisarlo. Y acá, atención, jóvenes, ¿ya? Acá, atención. La insuficiencia renal aguda tiene una fase de instalación, una fase de mantenimiento, pero tiene una fase de recuperación. Si usted resuelve el problema de la hipovolemia, de la hipoperfusión, el problema obstructivo está resolviendo la causa que ha precipitado la insuficiencia renal aguda. Si se produce una necrosis tubular aguda y se cesa la causa de la isquemia, de la toxicidad o de la inflamación, nosotros podemos esperar que el paciente pueda recuperarse. Generalmente, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda establecida, una necrosis tubular aguda, el paciente está ausente y ya se quedó con una creatinina que tenía de 1, está en 3. Tiene una diuresis de 1500, ahora tiene una diuresis de 100. 7 días. El paciente tiene una tasa de filtración glomerular, tenía de 80, ahora tiene de menos de 10.
necrosis tubular aguda. Si yo conozco la fisiopatología, esperaría que en un tiempo variable, luego de la fase de mantenimiento, ¿qué va a pasar? El paciente comienza a tener una poliuria, una gran poliuria, y después comienza a bajar el nivel de la creatina. Entonces, tengamos presente que en la necrosis tubular aguda hay una fase de instalación, de mantenimiento y de reparación, ¿cierto? Donde el paciente está polimúrico. Si es que mejora la hidratación y hipoperfusión, las células van a comenzar a repararse y vamos a tener poliuria y luego disminución de la creatinina y mejora en la tasa de filtración. Pero en esta etapa de mantenimiento es donde se producen todos los problemas que son derivados de la insuficiencia renal aguda. El paciente con insuficiencia renal aguda, chicos, y perdónenme que les haga estas preguntas. ¿El paciente con insuficiencia renal aguda está oligúrico en su gran mayoría? Sí. ¿Tiene una creatinina elevada? Sí. ¿Pero estará tranquilito conversando? ¿Qué dice? ¿Cómo está la urea en ese paciente con insuficiencia renal aguda establecida? ¿Cómo está la urea? Y cuando uno tiene una urea elevada, está tranquilo, está conversando, ¿o que entra en encefalopatía idémica? Entra en encefalopatía idémica. Si alguien tiene una urea elevada, ¿estará contento, tranquilo? Estará nauseoso. Nauseoso. ¿Cómo estará el potasio en un paciente con insuficiencia renal aguda establecida? Aumentado. ¿Y qué pasa con el potasio? En la clase hemos aprendido algo. Los sodios son más rápidamente manejables, pero cuando tienes potasio alto, ¿qué va a pasar? El paciente tiene riesgo de ¿qué? Muerte en paro cardíaco en sístole en diástole. En sístole. La hipercalemia es un factor pronóstico de mortalidad. Manifestaciones clínicas. En la forma prerrenal destacará, pues, es un paciente que tiene sed, está hipotenso, tiene taquicardia, tiene disminución de la presión venosa irregular, hay disminución de peso, se queda en la piel. Es un paciente muy deshidratado, con cosas secas, ¿no es cierto? O reducción relativa del volumen por tercer espacio. Si un paciente tiene una gran hepatopatía, insuficiencia cardíaca, sepsis, puede tener una gran cantidad de volumen en el tercer espacio. Pero cuando esto es muy severo y hay continemia, ¿qué pasa en el intravascular? Hay contracción. Entonces, es un paciente que, si bien es cierto, tiene mucho líquido en el organismo, tercer espacio, pero que puede tener, ¿no es cierto?, el volumen intravascular circulante contraído. Esa es la clínica de un paciente. En el caso de la insuficiencia intrínseca, generalmente son pacientes que tienen problemas de isquemia renal prolongada por shock hipovolémico, shock séptico, cirugía. La severa hipotensión, el paciente puede estar, entre comillas, bien hidratado, pero hace una sepsis, hace shock séptico, va a requerir inotrópicos, tiene riesgo a insuficiencia renal aguda intrínseca. En estos casos existe oligonuria y efanuria, y la probabilidad de que estemos con una necrosis tubular aguda es mayor cuando la insuficiencia renal aguda, si tengo un paciente con insuficiencia que no responde a volumen de diuréticos, ¿qué pensamos? Necrosis tubular aguda. Si yo tengo un paciente deshidratado y rápidamente me hidrato, revierto la oliguria y mejoro la creatinina. Pero si me demoro mucho, le pongo volumen, le pongo bastante coloide, ¿no?, o cristaloide, mejoro la volemia, pero si no hay respuesta al diurético es que el paciente hizo una necrosis tubular aguda. Eso puede pasar. Las toxinas también pueden tener origen endógeno. La mioglobina, una rhabdomiolisis severa, el paciente es politraumatizado por destrucción muscular masiva o una hemólisis grave. La mioglobina y la hemoglobina que se destruyen pueden producir necrosis tubular aguda. La forma porrenal es la causa más frecuente en el varón, con obstrucción del cuello de vejiga por hipertrofia prostática. Si usted tiene un paciente, porque estamos estudiando semiología, que tiene un globo vesical, hay que hacerle un tacto rectal. Si es mujer, será un tumor, que podemos encontrar. Si es varón, un crecimiento de próstata,
Y si no hay nada de los dos, podría tratarse de una vejiga neurogénica retencionista de 8 años. Y en el caso de las uropatías obstructivas puede haber una diuresis fluctuante, ¿no es cierto? Pero en el fondo es, el paciente dice a la familia, el señor no orina de día, pero de noche sí orina. Pero al final, cuando ya hay un globo vesical importante, va a haber una oliguria y puede haber también diuresis, pero por rebosamiento en pequeña cantidad. Esto es lo más importante, la hiperazolemia. Las náuseas, los vómitos, el malestar general de la alteración del sensorio, las ictericia y las convulsiones. Un paciente con insuficiencia renal aguda establecida es un paciente de manejo general o de una unidad de cuidados intensivos o intermedios. ¿Qué opinan? Paciente con insuficiencia renal aguda es un paciente muy delicado. Idealmente debe ser manejado de intermedios o intensivos. ¿Por qué? Porque tienes que monitorearle la presión, tienes que monitorearle la diuresis horaria, tienes que monitorearle la creatinina, el sodio, el potasio, los gases arteriales, porque es un paciente de alta mortalidad. Náuseas, vómitos, malestar general, alteración del sensorio, las ictericia y las convulsiones. Si hay hipervolemia, el paciente puede tener derrame pericárdico, frote pericárdico, taponamiento, estertores. Si hay hipercalemia, el paciente puede tener arritmias cardíacas que le pueden llevar al paro cardíaco en sístole, iliaonánico, puede haber sangrado por disfunción plaquetaria. Ojo, cuando hay uremia, ¿no? Puede haber disfunción plaquetaria y el paciente puede sangrar. Entonces ya no es un paciente tan sencillo que voy a manejar. En el examen clínico de la insuficiencia prerenal hay signos de deshidratación, de hipotensión, de gasto cardíaco bajo, sangrado agudo. En la insuficiencia renal establecida, hipertensión. ¿Por qué habla hipertensión? Porque hay un componente de necrosis celular arriba, se ha dañado el riñón, se activó el sistema renal angiotensina mencionado, pueden haber síntomas sistémicos del proceso séptico, del proceso de la vasculitis, etc. y la hipercalemia. Eso es importante. En el electrocardiograma, ¿cómo está la hipercalemia? ¿Dónde está la FAP? ¿Cómo se ve cuando hay hipercalemia? ¿Qué pasa? ¿En el electrocardiograma se traduce o no se traduce? La T fuga, claro. Hipercalemia, el paciente puede morir. Sé qué hago con sus gases, sus electrolitos, o los gases arteriales, su electrocardiograma. Eso es muy importante. En la posrenal hay una hipertrofia próstata, hay un globo vesical, hay un tumor pélvico, hay un neurolinfos, ¿no es cierto? Muchas veces el paciente con injuria renal aguda establecida puede tener hemorragia digestiva, híbrido, anorexia, náuseas, vómitos por la uremia. La uremia puede darte, además de la elevación de la creatinina, de la disminución de la filtración glomerular, de la hipercalemia, de la acidosis, síntomas gastrointestinales de hemorragia, híbrido, náuseas, vómitos por la uremia. Puede haber manifestaciones cardiovasculares, hasta un 50% hipertensos, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias por la hipercalemia. Si es muy severa la pericarditis o frote, trastornos neurológicos, la encefalopatía urémica. El paciente puede tener alteración del sensorio, somnolencia, sopor, coma, puede convulsionar. Y esto es un dato bien importante. ¿Por qué el paciente tiene que ser visto en un nivel de cuidados intermedios de intensivos? Puede hacer encefalopatía urémica, puede sangrar, puede hacer hipercalemia, puede hacer acidosis, puede hacer congestión pulmonar, ¿no es cierto? Y aumenta el riesgo de infecciones. ¿Por qué? La función leucocitaria no es óptima en un medio altamente, digamos, elevado de urea. ¿Ya? Cuando hay uremia, es un paciente susceptible de infecciones. Aumenta la mortalidad por infecciones de tracto respiratorio urinario, además de los procedimientos. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal aguda descompensada? ¿Quién sabe? Si mi riñón está out y tengo un paciente que está encefalopático, que está hipercalémico, que está acidótico, que tiene infección, ¿qué hago? Tengo que limpiar el organismo de la uremia. Tengo que sacar. El pueblo grita diálisis.
¿no es cierto? Una hemodiálisis, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién dijo diálisis? ¿Quién fue la primera? Es un tema grave, es un tema grave. Antes no había máquinas de hemodiálisis, se hacía diálisis peligrosa. Pero tienes que desintoxicarlo, tienes que limpiarlo, tienes que hemodializarlo, ¿de acuerdo? Entonces es un paciente que está grave. La fase clínica de inicio de 1 a 3 días, mantenimiento de 1 a 3 semanas, y aquí es la fase más severa. Hay oliguria, descenso de función renal y todas las manifestaciones, pero después, si el paciente pasa bien su fase de mantenimiento y la fase de recuperación diurético poliúrica, donde hay una poliúrica. El paciente comienza a orinar la enfermedad, doctor, yo orinó su paciente 1 litro, 2 litros, hasta 3 litros, ya la creatinina bajando, el paciente se va a recuperar, ¿no es cierto? Esto es para cultura general nomás. Hay una clasificación RIFLE del daño renal agudo, ¿no? En la cual hay una categoría de riesgo, de lesión o injuria, de fracaso renal de aquí en la insuficiencia establecida, en vez de una pérdida de la función renal, y hay una fase final donde hay una insuficiencia renal terminal. Una insuficiencia renal aguda no adecuadamente manejada, obviamente el paciente podría, sobre todo en algunos pacientes con enfermedades muy severas como una vasculitis, un lupus, si no se puede controlar el factor agresor, el paciente pasa la insuficiencia renal aguda y se convierte en crónica. Criterios de creatinina, filtración glomerular, esto revísenlo. Muy importante la historia clínica. La valoración de la función renal, la valoración de los asociados de la medicación nitrogenada, los volúmenes urinarios, el examen general de orina, los índices urinarios, laboratorio de estudio de la orina. Vamos a ver. Jóvenes, nunca se olviden de esta formulita. Es imperfecta, es una fórmula muy general, pero la fórmula de poco final que puede dar de un paciente tiene 1,3 de creatinina, tiene 70 años. Hay que calcularlo. La creatinina es el mejor indicador global de la función renal. No. ¿Cuál es? La depuración de creatinina. ¿Y cómo lo hago? Lo pido al laboratorio. Está bien, lo puedo hacer, pero ¿cómo lo hago en práctica? Fórmula de poco final. 140 menos la edad por el peso ideal entre la creatinina sérica o plasmática por 72. Y son mujeres con una constante de 0,85. ¿Todos saben esa fórmula, jóvenes? ¿Todos la aplican? ¿En su práctica han realizado esa? ¿Por qué les digo eso? Si yo tengo un pacientito mayor, desnutrido, que su creatinina era de 0,4 y de repente en 3 días entra oliguria y su creatinina es 1, ¿qué dice un interno? Porque hay gente que es cuadriculada, en medicina también. Ese paciente no tiene insuficiencia renal, porque la creatinina dice de 0,8 a 1, a 1,2. Oye, pero su basal era 0,4, está desnutrido y se ha aumentado de 0,4 a 1. Háganle la calculación y se dan cuenta que sí está en insuficiencia renal. 1 a los 40 años, ¿cuánto de función renal normales? 100%. 1 a los 80 años, ¿cuánto de función renales? 40% menos. ¿Sabían ustedes eso? Conforme avanza la edad por cada 10 años, ¿cuánto de función renal se pierde desde el punto de vista fisiológico por envejecimiento? 10% de función. Entonces, es importante valoración del volumen urinario, a la enfermera que te haga un cálculo de cuál es la diuresis, ¿no? La cantidad de diuresis por kilo por hora debe ser entre 0,5 a 2 litros, oliguria menos de 500, menos de 400, menos de 500 vamos a considerar, y poliuria por menos de 2,500 mililitros en 24 horas. Es importante también, y este es un dato, parece difícil, ¿no? Pero es muy sencillo. Es importante tener una aproximación no solamente del antecedente y la clínica, sino también de la valoración de los resultados. En la ira prerrenal, el ratio o la división entre el nitrógeno y el sobre la creatinina es más de 20. En la intrínseca es menos de 10 y en la correnal es entre 10 y 20. Pero es fundamental para prerrenal o renal hacer la división entre el nitrógeno ureico sobre la creatinina. Más de 20 nitrógeno ureico sobre creatinina. Menos de 10 es renal.
Muchas veces el laboratorio no nos da el valor del nitrógeno ureico en sangre, sino de la urea. El nitrógeno ureico en sangre es igual a la urea entre 2.14. En la insuficiencia renal aguda hay una uremia aguda de rápida aparición. 2. Cuando la creatinina plasmática aumenta 0.5 miligramos al día durante varios días, o cada día obviamente, y es importante calcular el grado de la disfunción renal detectando el deterioro del aclaramiento creatinino. Hay que ver y hay que evidenciar que hay un deterioro de la filtración global. En la bioquímica sanguínea estar atentos, la hiperpotasemia, sobre todo en ira olivúrica en estados precatabólicos, como moles, carbohidratos, silicis tumoral. Siempre chequear en un paciente renal hiperpotasemia. Le pediremos potasio cada semana, cada 5 días, cada 3 días. ¿Qué dicen ustedes? El doctor Solari está con una insuficiencia renal aguda. Le pedimos su creatinina todos los días, cada 3 días, cada 5 días o como muy buena gente cada semana. Los que digan cada semana no levanten la mano. Chicos, si yo le pido cada semana se va a morir. Tiene que ser diario. Y en las unidades de cuidados intensivos le piden a veces hasta cada 12 horas. Tengo que monitorizar diario. Diuresis, creatinina, depuración, potasio, agua. El paciente con insuficiencia renal es un paciente grave, se puede morir. ¿De acuerdo? También en las formas poliúricas se puede dar hipopotasemia. Cuando el potasio es muy bajo, ¿qué pasa? Nada. Ustedes son expertos. Va a haber paro cardíaco, ¿existe el embriasmo? Embriasmo. Igual. ¿Ya sé cómo está? Aclarada, ¿cierto? Puede haber hiponatremia también, ¿no es cierto? Puede haber aumento del ácido úrico en la ira, en la insuficiencia renal aguda, no pasa generalmente de 12 miligramos, pero puede haber hiperglicemia. Puede haber hipocalcemia, hiperfosfatemia y hipermagnesemia. Eso hay que ir chequeando en el hemograma. Usted en una insuficiencia renal aguda, ¿esperarías de la forma clásica que haya anemia o que no haya anemia? No, porque la anemia es un sinónimo de cronicidad y se da en insuficiencia renal crónica por la alteración de la eritropoyetina, ¿cierto? Entonces, es una insuficiencia renal, sí. Sin anemia, lo más probable es que sea aguda. El patrón ácido base más frecuente en el fracaso renal es la acidosis metabólica. Ese es un tema. Si el paciente tiene insuficiencia renal aguda olivúrica con hipercalemia, con acidosis, igual hay que buscar un nefrólogo para que lo llames. Pueden haber cambios en la densidad urinaria, ¿no es cierto? Si es prerrenal, puede haber una orina con una densidad mayor de 1,20. Si es prerrenal, no hay volumen. ¿Qué pasa al riñón? ¿Cómo se defiende el riñón? Concentrando la orina, ¿no es cierto? Jalando todo el agua que pueda, por eso es una orina más densa, ¿no es cierto? Chicos, no quiero problemas en el examen, ¿no? Triple resaltador. Podemos encontrar cilindros llaninos en la ira prerrenal y en la renal cilindros granulosos. Aquí no se puede. ¿De acuerdo? Puedes encontrar cilindros llaninos en la ira prerrenal y cilindros granulosos, pardos en la ira renal o la necrosis glomerular. Que puede haber, que no puede haber, pero si es que hay granulosos, uno más para pensar que hay insuficiencia renal intensa. En los laboratorios de centros especializados como histología, además de usted pedir su hemograma, su examen de orina, su urea, su creatinina, los electrolitos, haga, en renal ya ustedes saben qué pedir, ¿no es cierto? ¿Qué piden? A mis alumnos los tengo locos. ¿Qué piden cuando hay un paciente renal? Hemograma. ¿Para qué? Si tiene anemia ya no es amigo. Pedimos examen de orina. ¿Buscar? ¿Qué buscamos? Cilindros temáticos, cilindros granulosos, cilindros hialinos. Si tiene granulosos, orienta más a una insuficiencia renal intrínseca, ¿no es cierto? Pedimos gasometría para ver si hay acidosis, pedimos electrolitos para ver si hay hipercalemia. Pero también podemos pedir una excreción fraccionada de sodio, en la cual
el laboratorio nos hace un cálculo del sodio urinario por la creatinina plasmática entre el sodio plasmático por la creatinina en orina, por 100. Si la expresión fraccionada de sodio es mayor a 1, es una insuficiencia renal intrínseca o renal. Si la expresión fraccionada es menor de 1, es prerrenal. Ahora, esta categoría nos puede ayudar siempre y cuando tengamos un laboratorio especializado. ¿Por qué? Hay que usar sodio urinario, sodio plasmático, creatinina plasmática, creatinina urinaria. Pero es bueno, jóvenes, porque si usted en algún momento se da un centro de extranjero y dice, este paciente tiene una insuficiencia renal aguda con fracción, no, con excreción fraccionada de sodio mayor de 1. Es un paciente que no va a responder ya al volumen, ya no es prerrenal, ya es renal. Sencillito nada más. Hay otro índice que es el índice de fallo renal. El índice de fallo renal es el cociente entre el sodio urinario, entre la creatinina en orina y la creatinina plasmática. La insuficiencia renal intrínseca o renal propiamente dicha también es mayor que 1. Hay pequeños problemas en esto, pero vamos a ir corriendo. Hay que ubicar en el laboratorio la posibilidad de hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. También si encuentro ácido úrico elevado y creatinquinasa podría sugerir hemolisis. Si hay una anemia severa en una paciente con insuficiencia renal aguda, de repente estamos frente a un paciente que está hemolizando, tiene un mieloma múltiple, una linfoangiopatía trombótica, y si hay eosinofilia se puede dar la nefritis intersticial. Es importante evaluar el orina en cuanto a su volumen. Si hay oligoria, tengo más posibilidad de tener insuficiencia renal. La fase poliúrica generalmente se da en la recuperación. Y en el sedimento urinario, ¿no? En la ira prerrenal se puede encontrar cilindros vialinos formados por las proteínas de Townes-Horsfall, y en la necrosis tubular regular cilindros granulosos, pigmentados y células epiteliales, generalmente con asociación de hematuria microscópica. Puede haber proteinuria, puede haber en la necrosis tubular aguda de tipo tubular y generalmente no llega a un rango nefrótico, es menor de 1 gramo en 24 horas. Y podemos encontrar, ¿no es cierto?, a nivel del sedimento ya lo han dicho los en el electrocardiograma es importante para evaluar sobre todo la hiperpotasemia, la onda TQQ en caso de la hipercalemia. En una radiografía nos podría ayudar a ver si hay congestión pulmonar, si hay una pericarditis. En algunos casos, cuando no hay ecografía, podría ayudar a ver el tamaño de los riñones. Si el riñón es grande, es más probable que sea agudo o que sea crónico. Que sea agudo o crónico. Cuando usted tiene una insuficiencia renal con anemia y con un riñón chiquito, ¿qué es lo más probable? Que sea crónico. Ojo, insuficiencia renal aguda con anemia, sí, es la excepción. Hemólisis, ¿no es cierto? Síndrome urémico hemolítico, ¿no? Mieloma agudo. Son las excepciones. Pero la gran mayoría tiene una hemoglobina. ¿Por qué es importante la ecografía, jóvenes? En un paciente con insuficiencia renal, la ecografía es importante, uno, para ver si no hay un factor obstructivo. Si yo encuentro una gran próstata, una vejiga dilatada, una hidronefrosis, es una uropatía. ¿Cierto? Pero si encuentro un riñón normal, un uréter normal, una vejiga normal, ¿de qué estoy pensando? Es una aguda, nada más. Pero si encuentro un riñón chiquitito, ya esa insuficiencia es crónica, excepto en la amiloidosis, ¿ya? Jóvenes, hay una serie de índices, pero vamos a hacerlo más sencillo. Resaltadora. Si usted tiene un paciente con una insuficiencia renal aguda, con fracción de excreción de sodio más de 1, o índice de fallo renal más de 1, es una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, nada más. ¿De acuerdo? Y en cuanto a cilindros,
es más o menos patológico que en la necrosis tubular aguda hayan cilindros granulinosos. El primer diagnóstico diferencial que planteamos es si la insuficiencia renal aguda es renal crónica o a veces se da crónica ralentiza. ¿Entienden? Importante la historia clínica. Jóvenes, si yo tengo un paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, que tiene más de 20 años y después hace una diarrea y hace una insuficiencia renal aguda, lo más probable es que sea una crónica ralentizada, porque la diabetes y hipertensión son la principal causa de insuficiencia renal crónica. Pero si es un paciente estable, no tiene factor de riesgo, pero ha tenido una diarrea coloniforme, se ha deshidratado y ha hecho insuficiencia renal aguda, usted lo más probable es que sí es agudo, no tiene factor de cronicidad. Es importante también, ¿no?, como dice acá, si el paciente tiene anemia, es más probable que sea crónica. Si el tamaño renal está disminuido, es muy probable que sea crónica. Y generalmente el paciente renal crónico tiene una fase de palidez terrosa y tiene un poco más de tolerancia a la urea. Este es un cuadrito interesante también para que ustedes puedan ver. Ahora, la insuficiencia renal crónica, y esto lo hablan ustedes en su clase, dice el asterisco. Si hay amiloidosis, mieloma múltiple, diabetes, tuberculosis, poliquistosis renal, el riñón de la insuficiencia renal crónica puede estar normal o incrementada, pero son la excepción. Esta es una ecografía donde vemos un riñón, ¿no es cierto?, en la cual tiene que ver el tamaño y, ¿qué es importante? La, digamos, longitud de la corteza. Eso es importante. Hay que descartar causa obstructiva. Aquí vemos una hidronefrosis. Si hay hidronefrosis ya es una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Esto es para mostrarles que la mayoría de pacientes en nuestros medios tienen insuficiencia renal aguda prerenal. Este es un estudio que hicieron en un hospital peruano en la Universidad de Sevilla. Las causas de insuficiencia fueron hipoperfusión, mayor número de pacientes, ¿no?, 57%, el otro grupo fue por nefrotóxicos y el otro grupo fue por uropatiosis. Todo paciente con insuficiencia renal aguda descompensado tenemos cuestión nefróloga con su diálisis. ¿Para qué vamos a dializar al paciente? Para disminuirle la uremia, para disminuirle la hiperpotasemia, para evitar que esa uremia me origine riesgo de sangrado, riesgo de infecciones. ¿Para qué voy a dializarlo? Para jalarle el agua y evitar la congestión pulmonar. ¿Para qué más lo voy a dializar? Para evitar la acidosis. Entonces, si tú tienes un paciente que está elevando su creatinina y bajando la diuresis, el diagnóstico es insuficiencia renal aguda. ¿Qué complicaciones esperas para prevenir? Uremia, hipercalemia, hipertensión, acidosis, ¿no es cierto?, congestión y otras menos frecuentes, obesidad, sangrado por trastorno plaquetario o riesgo de infecciones por alteración de la activación, digamos, de los neutrófilos. Entonces, paciente con insuficiencia renal aguda, usted tiene que ver si es prerrenal. Si yo hidrato adecuadamente a ese paciente, le pongo, si ha tenido una diarrea coloniforme, le pongo 5 litros de salina y lo monitorizo y lo veo bien, ¿puedo recuperar su función renal? Sí, si es oportuno. Si tengo un paciente con un lupus, ya sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva, si le doy el pulso corticoide y logro frenar la inflamación, de repente puedo evitar el daño renal intrínseco, pero ya no es tan seguro que vaya a recuperar, ¿no es cierto? Si tengo un paciente con una uropatía obstructiva, ¿cuál será la clínica? Está elevando creatinina, tiene 2 de creatinina, tiene una diuresis que es de 400. ¿Cómo sé que es un paciente que tiene una insuficiencia renal obstructiva o renal? Es un paciente que voy a encontrar de qué? Una próstata elevada, un tumor o un globo vesicado. Y si le tomo una ecografía, tiene una
vejiga dilatada, un uréter dilatado, un apéndice renal dilatado, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, jóvenes, todo paciente con insuficiencia renal aguda, prerrenal o postrenal puedo manejarlo, pero si es renal establecida, ya se dañó el riñón, no es una necrosis tubular aguda, tengo que manejarlo idealmente en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, hacerle un monitoreo diario de urea, creatinina, ¿no es cierto?, gases arteriales, electrolitos, para tratar de compensarlo, ¿no es cierto? Eso es importante, siempre de la mano del nefrólogo. ¿Cómo sé que es agudo crónico? Anemia crónico, riñón chiquito crónico, ¿no es cierto? Con las excepciones, ¿no? Con las excepciones. Bien, ¿qué más les tendría que decir? Chicos, básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debería yo esperar? Lo estoy dializando, lo estoy manejando. ¿Qué debería esperar a la semana, a las 2 semanas? Debería esperar que haya una fase poliúrica. Inicio, mantenimiento y una fase de recuperación. ¿Cómo sé que está recuperando? Va a ser poliúrica. En la fase poliúrica tengo que hacerle creatinina, urea, electrolitos, gases arteriales o ya no. Sí, ¿por qué? Porque en la fase poliúrica, ¿qué puede pasar con el potasio? Puede bajar. Y el paciente, el potasio, el sodio más o menos uno lo puede manejar, no es tan crítico. El potasio, chicos, puede matar al paciente. Una hipercalemia, un paro sístole o una hipopotasemia severa o una hipocalemia severa con un paro diosco. Les agradezco su atención.